Después de ver este video, no volverás a ver la serie del juego del calamar de la misma forma. Dexter Psicosis. La inmensa mayoría de la audiencia conoce la serie del juego del calamar, y aunque quizás no la hayas visto por alguna razón, seguro han escuchado de esta. Los acontecimientos ocurridos, si bien son de ficción, no se alejan de una terrible realidad que algunas personas vivieron en los 80, un hecho real que se asemeja mucho a esta impactante serie, pues esta comparte la forma en la que los vestían, la forma en cómo dormían, cómo eran tratados, el sistema de jerarquía y sí, también se eliminaban personas con total impunidad, solo que éstas jamás eligieron entrar a este infierno. Hoy conocerás a los Centros de Ayuda para Hermanos o Hyunhee Bongkiwon, la posible real inspiración de los Juegos del Calamar. Situémonos a comienzos de los 80, Corea del Sur tenía como presidente a Chun Do-hwan, un hombre que sirvió en la Guerra de las Coreas, que quería instaurar un gobierno que muestre al país como un modelo a seguir, y una de las cosas que impulsó era la de limpiar las calles de personas que no aportan a la sociedad, es decir, habitantes de calle o mal llamados vagabundos, con miras a los próximos Juegos Asiáticos y Olímpicos. Este señor le encargó esta tarea a la empresa de Park In-kyun, hombre ambicioso que contaba con un centro de atención a huérfanos, que dejó la guerra financiado por otros países y personas naturales. Cuando estas inversiones empezaron a agotarse, el proyecto del presidente surcoreano le cayó como anillo al dedo. Se podría decir que era semejante al líder del juego del calamar. En 1982 en Busan, ciudad de Corea, empezaron a circular por la ciudad buses azules encargados de recoger a cuan vagabundo y mendigo se topasen. La policía era quien estaba a cargo, así es como rápidamente empezaron a llenar centros correctivos que encerrarían a las personas durante un año para que luego se incorporaran a la sociedad, o al menos ese era el plan. Pero teniendo en cuenta que Park recibía dinero por cada persona en estos centros, nunca tuvo la intención de dejarlos ir. Por el contrario, su idea era acumular la mayor cantidad de individuos que pudiese, hombres, mujeres, ancianos o niños. Nadie se salvaba. Este hombre llegó a ser condecorado múltiples veces por su labor. Además de ser integrante del Consejo de Paz y Unión de su país, recibía el equivalente en dólares a 1.3 millones al año. Pero la realidad dentro de estos sitios no era otra cosa distinta al infierno sobre la tierra. Año 1982, Choi Seung-woo salía de su escuela a sus 13 años cuando fue interceptado por un policía. El agente le pidió una identificación, cosa que no tenía. Luego le revisó la maleta y encontró un pedazo de pan, por lo que el policía lo culpó de robo. Pese a las negativas del chico, fue llevado a una estación, donde lo torturaron con un encendedor para que confesara algo que no había hecho: robar un pedazo de pan que sencillamente le había sobrado del almuerzo de su escuela. Luego fue transportado en el bus azul al centro de Bongkiwon, el comienzo de los peores años de su vida en aquel lugar. Debía trabajar todo el día, era sometido a todo tipo de vejámenes, como ser rociado con agua fría en su cama, ser golpeado a diario y hasta abusado sexualmente también a diario. El sitio estaba dividido por varios pelotones, numerados como en la serie, vestidos con uniformes y sudaderas pero de color azul, con su respectivo líder, que igualmente había entrado allí. Este era el ejecutor de castigos y de velar porque todos hicieran su trabajo. De lo contrario, las palizas eran constantes. Choi vio varias veces cómo se llevaban a sus compañeros en bolsas plásticas. 2 años más tarde, encontró a su hermano dentro, algo que lo quebró en llanto, porque sabía lo que le esperaba a él también. Su hermano menor fue encerrado por estar en un café internet jugando. Solo por eso. La razón por la que se llevaban a las personas era muy absurda. Lo único que querían era llenar estos centros que se incrementaban por más de 20 en todo el país, centros construidos por los mismos prisioneros.
Han Yeom-seon cuenta que en 1982 paseaba con su hermana y padre. Cuando este último tenía que hacer una diligencia, dejó a sus dos hijos de menos de 10 años cerca de una estación de policía, donde creyó que estarían a salvo mientras regresaba. Pero en realidad, los dejó en el peor sitio. Ambos fueron subidos al bus azul con rumbo al infierno. Allí fue obligado a hacer palitos para dientes o cerrar sobres por al menos 3 años y medio. En este tiempo su hermana intentaba visitarlo hasta que un día la descubrieron y lo obligaron a hacer algo terrible, insultarla para luego ver cómo la golpeaban. A la niña le suministraban muchos sedantes por ser considerada problemática y hoy tiene graves secuelas mentales. Otra cosa que vio el pequeño Han era a sus compañeros tratar de escapar y ser reprimidos con palizas mortales. A diario abusó de ellos en una esquina de la habitación. Dormían de a 4 personas en una cama. Comían una vez al día un puñado de arroz y pescado podrido. Cualquier plan de escapar o rebelión era rápidamente sofocado por infiltrados que buscaban favores de sus superiores. Así es como ascendían a jefes de zona. Pasaban de recibir palizas a propinarlas. De cierto modo tampoco se les podía culpar ante tal nivel de subyugación. Se les quebraba su propia voluntad y era mejor propinar palizas a recibirlas. Y del mismo modo podían seguir con vida. Kang Shi-woo, de 23 años, perdió a su esposa y bebé en un accidente de tránsito, por lo que se entregó al alcohol. Así es como en la calle, un pastor de nombre Lim Jong-seon lo convenció para que fuera a su iglesia, que no era más que un centro de estos. Así es como terminó allí. Cuando se cansó de picar piedras, reclamó ser liberado. En cambio, fue brutalmente golpeado hasta quedar paralizado de la mitad de su cuerpo por un fuerte golpe a su cabeza. La naturaleza de las y aberraciones son tan fuertes que no puedo describirlas en este video por obvios motivos. Lo cierto es que esto continuó hasta 1988, cuando los familiares que denunciaban haber perdido a sus otros familiares se incrementaban con los años. El padre de los 2 niños secuestrados había hecho hasta lo imposible por dar con ellos, hasta llegó a golpear por horas frente al centro correctivo. Finalmente, cuando les devolvieron a sus hijos, el daño era incorregible, graves daños psicológicos y físicos asociados con la desnutrición. También se cree que, tal como en la serie, se les obligaba a practicar juegos ridículos y de niños con tal de humillarlos y burlarse de ellos. La pila de cuerpos servía también para el mercado negro de órganos, ya que eran extraídos de las víctimas y vendidos para incrementar las ganancias. Adicionalmente se cree que había niños que eran vendidos a parejas extranjeras para poder adoptarlos y de este modo ganaron mucho más dinero del que ya se conseguía con el resto de cosas sucias e inhumanas que propinaba a sus víctimas. Finalmente, en 1988, todos los centros fueron cerrados y demolidos. Park fue arrestado y pasó tan solo 2 años y medio en prisión. No se le multó, ni se le quitó ninguna de sus múltiples propiedades. Es más, en 1991, cuando se cambió el nombre, compró muchas otras que incluían un ancianato y un parque de golf. Era obvio que el mismo gobierno no quería que ventilara más de la cuenta, ya que se sabe, muchas de estas personas influyentes llevaban a uno que otro individuo que querían desaparecer. Gran parte de lo sucedido se ocultó al mundo. Las víctimas nunca fueron reparadas. Oficialmente, 512 personas perdieron la vida en estos lugares, pero se cree que la cifra real es de miles. En 2011, Han protestó como única víctima frente a la Casa de Gobierno buscando justicia. Días después, más víctimas se le sumaron, entre ellas Choi, que perdió a su hermano cuando este tomó su propia vida años después de salir. Pese a que se consiguió reabrir el caso, en 2014 Park falleció de un derrame cerebral, dejando este mundo en completa impunidad. Como dicen por ahí, y encaja perfectamente con este video, la realidad supera a la ficción. Cuando veas tu serie favorita, si te parece muy horrible, solo piensa que en el mundo real donde vives, que no es una serie, están pasando cosas peores que la ficción.
No todo es psicosis. Cuídate.